Dicen que el valor de un hombre se demuestra con acciones, pero hay una verdad más profunda que pocos entienden. Las mujeres suelen percibir ese valor mucho antes de que el propio hombre sea consciente de él. Es una de las paradojas más extrañas de la psicología humana. Mientras tú sigues cuestionándote si eres suficientemente atractivo, suficientemente exitoso o suficientemente importante, ella ya ha observado señales que le revelan algo diferente. Ha visto la manera en que entras en una habitación sin necesidad de llamar la atención. Ha notado cómo mantienes la calma cuando otros pierden el control. Ha percibido una seguridad silenciosa que ni siquiera tú reconoces todavía, porque el verdadero valor masculino rara vez se anuncia, no grita, no busca aprobación, no necesita convencer a nadie, y precisamente por eso resulta tan poderoso. La mayoría de los hombres viven atrapados intentando demostrar lo que valen. Persiguen reconocimiento, buscan validación, se esfuerzan por impresionar, sin darse cuenta de que cuanto más necesitan demostrar su valor, más transmiten la sensación de que todavía no están convencidos de poseerlo. Los hombres realmente valiosos funcionan de otra manera, no porque sean perfectos, no porque tengan una vida ideal, no porque nunca sientan dudas, sino porque han desarrollado ciertas características internas que las personas perciben de forma casi instintiva. Y las mujeres, especialmente aquellas emocionalmente maduras, suelen detectar esas señales con una precisión sorprendente. A veces ella lo sabe incluso antes que tú. Lo nota en los pequeños detalles, en la forma en que respondes a la presión, en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio, en la manera en que manejas el rechazo, en tu capacidad para permanecer firme sin necesidad de imponer tu voluntad. Son comportamientos tan sutiles que muchas veces pasan desapercibidos para el propio hombre que los posee. Por eso, este video no trata sobre cómo convertirte en un hombre valioso. Trata sobre algo mucho más interesante, las señales que revelan que quizás ya lo eres y que ella lo sabe. Aunque tú todavía sigas dudándolo, quédate hasta el final, porque la quinta señal suele ser la más difícil de reconocer y al mismo tiempo la que más transforma la manera en que una mujer te percibe. Puede que descubras que llevas mucho tiempo subestimando el hombre en el que te has convertido. La mayoría de los hombres creen que el valor es algo que debe construirse desde fuera hacia adentro. Piensan que primero deben conseguir más dinero, más estatus, más experiencia o más reconocimiento para finalmente sentirse valiosos. Pero la psicología humana muestra un fenómeno muy distinto. Las personas no reaccionan únicamente a lo que tienes, reaccionan a lo que proyectas, y esa proyección no nace de la apariencia, sino de la percepción interna que tienes de ti mismo. Aquí es donde aparece un mecanismo fascinante. Cuando un hombre pasa años enfrentando dificultades, aprendiendo de los errores, desarrollando disciplina y construyendo una identidad más sólida, su comportamiento cambia de manera gradual. Lo curioso es que muchas veces esos cambios son tan progresivos que él mismo deja de notarlos, se acostumbra a su nueva versión. Lo que antes habría considerado una fortaleza extraordinaria, ahora le parece algo normal. Lo que antes era una victoria importante, ahora lo ve como una obligación, y precisamente por eso comienza a subestimar su propio crecimiento. Este fenómeno psicológico se conoce como adaptación. Las personas se acostumbran rápidamente a sus avances y dejan de percibirlos como algo especial. Sin embargo, quienes las observan desde fuera sí pueden notar la diferencia. Una mujer que interactúa contigo no está comparando tu presente con tu pasado. Está observando únicamente quién eres hoy. No conoce todas las inseguridades que todavía guardas. No escucha las críticas que te haces en silencio. No ve las versiones antiguas de ti que aún llevas en la memoria. Ella observa tus acciones actuales. Y las acciones revelan mucho más de lo que las palabras pueden ocultar. Por eso ocurre algo tan interesante. Mientras tú sigues enfocado en todo lo que te falta para convertirte en el hombre que quieres ser,
Ella está observando señales que indican que ya posees muchas de las características que distinguen a un hombre valioso. No evalúa únicamente tus resultados, evalúa tu manera de actuar, tu capacidad para mantener la calma, tu nivel de autocontrol, la forma en que manejas la incertidumbre, tu relación con la aprobación externa, tu capacidad para sostener tus principios incluso cuando nadie te está observando. Estas conductas generan una percepción emocional muy poderosa, porque transmiten estabilidad, y la estabilidad es uno de los indicadores más importantes de valor humano. Las personas confían más en quienes parecen estar en paz consigo mismos. Respetan más a quienes no necesitan demostrar constantemente su importancia y se sienten atraídas por quienes proyectan una sensación de dirección interna. Lo interesante es que esta percepción suele aparecer antes de que el propio hombre la reconozca. ¿Por qué? Porque la mente humana tiene una tendencia natural a enfocarse en las carencias. Siempre vemos con más claridad nuestras debilidades que nuestras fortalezas. Siempre somos más conscientes de nuestros errores que de nuestros avances. Siempre recordamos aquello que aún no hemos logrado. Mientras tanto, quienes nos observan desde fuera tienen una visión más objetiva. Detectan comportamientos que para nosotros ya se han vuelto normales. Y ahí nace la gran contradicción. Muchos hombres creen que todavía están intentando convertirse en alguien valioso, cuando en realidad ya han desarrollado gran parte de las características que definen ese valor. Simplemente no se han dado cuenta. Por eso las señales que veremos a continuación son tan importantes, porque no muestran cómo impresionar a una mujer, muestran cómo una mujer identifica el valor que ya existe, incluso cuando el hombre que lo posee todavía sigue cuestionándolo. Señal número 1. Ella presta más atención a tus acciones que a tus palabras. Existe un momento muy específico en el que una mujer comienza a percibir a un hombre como alguien valioso. Y curiosamente, ese momento no suele ocurrir cuando él dice algo brillante, presume de sus logros o intenta impresionarla. Ocurre cuando ella empieza a observar una coherencia poco común entre lo que él dice y lo que realmente hace. La mayoría de las personas hablan constantemente de quiénes son, hablan de sus planes, hablan de sus sueños, hablan de sus principios, hablan de la persona en la que desean convertirse. Pero pocas personas viven de acuerdo con esas palabras, y cuando una mujer encuentra a un hombre que sí lo hace, algo cambia en su percepción, porque la coherencia es una de las formas más visibles de fuerza interior. Un hombre inseguro suele intentar convencer, necesita explicar constantemente sus intenciones, necesita justificar sus decisiones, necesita que los demás crean en la imagen que intenta proyectar. Pero un hombre que posee valor real suele actuar de manera diferente, no porque sea arrogante, no porque se crea superior, sino porque entiende que la realidad siempre hablará más fuerte que cualquier discurso. Por eso no siente la necesidad de demostrar continuamente quién es. Simplemente vive de acuerdo con sus principios y deja que el tiempo revele el resto. Las mujeres suelen detectar esta diferencia mucho antes de que los hombres imaginen. Observan pequeños detalles, promesas que cumples, compromisos que respetas, responsabilidades que asumes, la forma en que reaccionas cuando nadie está observando, la manera en que tratas a las personas que no tienen nada que ofrecerte. Todo eso comunica mucho más que cualquier intento de impresionar, porque las acciones son difíciles de falsificar durante largos periodos. Las palabras pueden construirse, las apariencias pueden fabricarse, pero el comportamiento constante termina revelando la verdadera identidad de una persona. Y cuando ella empieza a notar esa consistencia, comienza a verte de manera distinta. Quizás tú no te das cuenta, quizás sigues pensando que te falta más confianza, más experiencia, más éxito, más atractivo, pero ella está viendo algo que tiene un peso mucho mayor, está viendo estabilidad, y la estabilidad es extraordinariamente rara. Vivimos en una época donde muchas personas cambian de opinión según la situación.
Modifican sus valores para obtener aprobación. Abandonan sus objetivos cuando aparece la incomodidad. Prometen más de lo que pueden cumplir. Hablan más de lo que hacen. Por eso resulta tan llamativo encontrar a alguien que simplemente hace lo que dice. No parece algo espectacular, pero psicológicamente genera un enorme impacto. Porque transmite confianza, y la confianza es uno de los pilares fundamentales del valor percibido. Piensa en los hombres que más respeto generan. Rara vez son los que hablan más. Normalmente son los que mantienen una dirección clara incluso cuando enfrentan dificultades. Los que siguen avanzando cuando las circunstancias cambian. Los que no necesitan recordarle constantemente al mundo quiénes son. Su comportamiento ya lo está diciendo. Cuando una mujer identifica esta característica, empieza a sentir una sensación muy particular. Comienza a creer que puede predecir quién eres, y eso produce seguridad emocional. Sabe que no necesita adivinar cuál será tu reacción mañana. Sabe que no necesita preguntarse si cambiarás completamente de personalidad dependiendo de la situación. Percibe una base sólida, una estructura interna estable, y aunque rara vez lo expresa de forma directa, esa percepción influye enormemente en cómo te ve. Lo interesante es que muchos hombres valiosos siguen dudando de sí mismos precisamente porque consideran normales estas conductas. Piensan, solo estoy haciendo lo que debo hacer, solo estoy siendo responsable, solo estoy cumpliendo mi palabra. Pero ahí está el punto. Lo que para ti parece normal, para muchas personas es extraordinario, porque la disciplina silenciosa suele ser invisible para quien la practica. Te acostumbras a ella, dejas de verla como una virtud. Sin embargo, quienes te observan sí la perciben, y esa percepción va acumulándose con el tiempo. Cada vez que haces lo correcto sin necesidad de reconocimiento, cada vez que mantienes tu palabra, cada vez que eliges la responsabilidad sobre la comodidad, cada vez que permaneces fiel a tus principios, ella registra esa información, tal vez de forma inconsciente, pero la registra y poco a poco construye una conclusión. Este hombre es diferente, no porque sea perfecto, no porque nunca falle, sino porque existe una alineación poco común entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Esa alineación transmite madurez, transmiten integridad, transmiten fortaleza emocional. Y son precisamente esas cualidades las que suelen definir el verdadero valor masculino. Por eso, si notas que una mujer presta más atención a tus comportamientos que a tus discursos, si parece observar cómo reaccionas ante las situaciones cotidianas, si analiza más tus decisiones que tus explicaciones, existe una razón. Probablemente ya está evaluando algo mucho más profundo que tu apariencia o tus logros. Está observando tu carácter, porque el carácter es aquello que permanece cuando desaparecen las circunstancias favorables, y las mujeres emocionalmente inteligentes entienden eso mejor de lo que muchos hombres imaginan. La primera señal de que ella sabe que eres un hombre valioso aparece cuando deja de interesarse tanto por lo que dices que eres y empieza a fijarse en las pruebas silenciosas que revelan quién eres realmente. Porque cuando el valor es auténtico, no necesita anunciarse, se vuelve visible por sí solo. Y, señal número 2, ella respeta tu tiempo más de lo que intenta controlar tu atención. Hay una diferencia enorme entre una mujer que simplemente siente curiosidad por ti y una mujer que percibe que eres un hombre valioso. La primera suele buscar atención, la segunda comienza a respetar tu tiempo, y aunque parece un detalle pequeño, psicológicamente revela muchísimo. La mayoría de las personas no valoran aquello que consideran abundante, valoran aquello que perciben como limitado. Por eso el tiempo tiene un significado tan especial. Es el recurso más democrático que existe. Todos reciben las mismas 24 horas. Nadie puede comprar más. Nadie puede recuperarlo una vez perdido. Y precisamente por eso, la forma en que una persona administra su tiempo revela gran parte de su identidad. Cuando una mujer conoce a un hombre inseguro, suele detectar rápidamente una característica común. Él siempre está disponible, siempre responde de inmediato.
Siempre reorganiza su vida para acomodarse a los deseos de los demás. Siempre parece dispuesto a abandonar sus prioridades con tal de mantener la atención de alguien. A primera vista podría parecer amabilidad, pero muchas veces lo que realmente transmite es necesidad de validación, porque cuando una persona coloca constantemente sus propios objetivos en segundo plano para obtener aprobación externa, comunica que no considera valioso aquello que está construyendo, y las personas perciben eso. En cambio, un hombre valioso suele comportarse de otra manera, no porque juegue juegos psicológicos, no porque intente parecer ocupado, no porque quiera generar misterio, sino porque realmente tiene una vida que atender, tiene responsabilidades, tiene metas, tiene compromisos, tiene proyectos, tiene una dirección personal que existe independientemente de quién entre o salga de su vida, y esa realidad cambia completamente la dinámica. Cuando una mujer empieza a notar que tu atención no es algo que se obtiene automáticamente, comienza a observarte con otros ojos, no porque seas inaccesible, sino porque entiende que tu tiempo tiene valor. Y algo interesante ocurre en ese momento. Deja de intentar monopolizar tu atención y comienza a respetarla. Empieza a comprender que eres una persona con prioridades propias, que tu mundo no gira exclusivamente alrededor de ella, que existen objetivos importantes que ocupan espacio en tu mente, y lejos de disminuir tu atractivo, eso suele aumentarlo, porque demuestra independencia emocional. Uno de los rasgos más atractivos que puede desarrollar un hombre es la capacidad de construir una vida significativa que no dependa completamente de la presencia de otra persona. Eso transmite fortaleza psicológica. Significa que disfrutas la compañía, pero no la necesitas para sentirte completo. Significa que valoras las relaciones, pero no sacrificas tu identidad para mantenerlas. Significa que puedes conectar profundamente con alguien sin abandonar el rumbo de tu propia vida. Y esa combinación resulta extraordinariamente poderosa. Muchas veces, tú mismo no eres consciente de ello. Quizás simplemente estás concentrado en tu trabajo. Quizás estás desarrollando habilidades. Quizás estás intentando construir un mejor futuro. Quizás estás enfocado en crecer. Pero mientras haces todo eso, ella está observando algo más profundo. Está viendo a un hombre que posee propósito, y el propósito es uno de los indicadores más claros de valor masculino, porque las personas naturalmente se sienten atraídas hacia quienes tienen dirección, no necesariamente hacia quienes tienen todas las respuestas, sino hacia quienes saben hacia dónde están caminando. Un hombre con propósito transmite una energía distinta. No corre detrás de cada oportunidad de atención. No se desespera cuando alguien tarda en responder. No siente la necesidad de convertirse en el centro de cada interacción. Su vida continúa avanzando, y precisamente esa estabilidad genera respeto. Lo curioso es que muchos hombres interpretan mal este fenómeno. Creen que para ser valorados deben estar constantemente disponibles. Piensan que demostrar interés significa sacrificar todas sus prioridades. Confunden atención con dedicación, confunden disponibilidad con amor, confunden dependencia con conexión. Pero las relaciones más saludables funcionan de manera diferente. Nacen cuando dos personas completas deciden compartir sus vidas, no cuando una persona abandona la suya para perseguir a la otra. Las mujeres emocionalmente maduras suelen reconocer esta diferencia rápidamente. Por eso, cuando perciben que tienes una misión personal, dejan de evaluar únicamente cuánto tiempo les dedicas. Empiezan a observar qué haces con el tiempo que tienes. Y esa observación suele revelar mucho más sobre tu valor que cualquier conversación, porque el tiempo refleja prioridades, y las prioridades reflejan identidad. Si constantemente inviertes energía en crecer, aprender, construir y mejorar, estás comunicando algo muy importante. Estás diciendo que tu vida tiene significado más allá de la validación externa. Eso es increíblemente atractivo y también increíblemente raro. La mayoría de las personas vive reaccionando.
respondiendo a estímulos, persiguiendo aprobación, buscando distracciones, evitando la incomodidad. Por eso destaca tanto quien vive de manera intencional, quien decide conscientemente dónde invertir su energía, quien entiende que cada hora utilizada en algo implica renunciar a otra posibilidad, quien protege su tiempo porque entiende su valor. Cuando una mujer comienza a respetar tus horarios, tus responsabilidades y tus objetivos, normalmente está respondiendo a esa percepción. Está reconociendo algo que quizás tú aún no has reconocido por completo, que tu vida tiene estructura, que tu tiempo tiene propósito, que tu atención no está disponible para cualquiera ni para cualquier cosa. Y eso suele ser una señal poderosa de valor, porque las personas respetan aquello que tú respetas primero. Si tú consideras valioso tu tiempo, los demás aprenden a verlo como valioso. Si tú proteges tus prioridades, los demás entienden que existen razones importantes detrás de ellas. Si tú construyes una vida que merece tu dedicación, quienes te rodean comienzan a percibir esa dedicación como una prueba de carácter. Y ahí aparece la verdadera señal. No es que ella exija más atención, no es que intente convertirse en el centro de tu mundo. Es exactamente lo contrario. Empieza a respetar el hecho de que ya tienes un mundo propio, un mundo construido con disciplina, con metas, con propósito, con dirección. Y cuando una mujer reconoce eso, normalmente ya ha llegado a una conclusión silenciosa, la conclusión de que está frente a un hombre cuyo valor no depende de cuánto lo validen los demás, sino de la vida que ha sido capaz de construir por sí mismo. Y aunque tú todavía tengas dudas sobre tu propio valor, ella ya está viendo las evidencias en la forma en que administras aquello que jamás podrás recuperar, tu tiempo. Señal número 3. Ella nota que no te derrumbas cuando no recibes aprobación. Hay algo que distingue de manera inmediata a un hombre emocionalmente fuerte de uno que todavía depende demasiado de la validación externa. La forma en que reacciona cuando no recibe la respuesta que esperaba. Porque cualquiera puede sentirse seguro cuando todo sale bien. Cualquiera puede mostrarse confiado cuando recibe atención, reconocimiento y aceptación. La verdadera prueba aparece cuando esas cosas desaparecen, cuando alguien no responde el mensaje, cuando una opinión no es bien recibida, cuando un esfuerzo no es reconocido, cuando una persona importante no ofrece la aprobación que se esperaba. Es en esos momentos donde el carácter se vuelve visible, y las mujeres observan esos momentos mucho más de lo que los hombres imaginan. La razón es simple. La reacción ante el rechazo revela la relación que una persona tiene consigo misma. Un hombre que depende profundamente de la validación externa suele experimentar cada rechazo como una amenaza personal. Si alguien no lo elige, siente que no tiene valor. Si alguien lo critica, siente que está siendo destruido. Si alguien se aleja, siente que ha perdido una parte de sí mismo. Por eso reacciona de manera exagerada. Persigue explicaciones, busca convencer, insiste, discute, se justifica o incluso cambia completamente su comportamiento para recuperar la aprobación perdida. Pero cuando una mujer observa a un hombre que mantiene su equilibrio emocional, incluso cuando las cosas no salen como esperaba, percibe algo completamente diferente. Percibe fortaleza interna. Y esa fortaleza tiene un enorme impacto psicológico, porque demuestra que su identidad no depende de factores externos. Demuestra que puede aceptar la decepción sin perder el control. Demuestra que puede experimentar rechazo sin destruir su autoestima. Demuestra que entiende una verdad que muchas personas tardan años en aprender. No ser elegido por alguien no significa no tener valor, simplemente significa que no era la elección correcta para esa persona. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la manera de vivir. Los hombres que han desarrollado esta comprensión suelen transmitir una tranquilidad muy particular. No sienten la necesidad de convencer a todo el mundo. No buscan gustarle a todas las personas. No convierten cada interacción en una prueba de su valor personal.
simplemente muestran quiénes son y permiten que cada persona decida libremente cómo responder. Esa actitud genera una sensación de confianza muy difícil de fingir, porque nace de una aceptación profunda. La aceptación de que no puedes controlar cómo te perciben los demás, solo puedes controlar cómo actúas tú. Y cuando una mujer detecta esta mentalidad, suele interpretarla como una señal de madurez emocional, algo extremadamente valioso, especialmente en una época donde muchas personas viven obsesionadas con la opinión ajena. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. Hoy millones de personas miden su valor mediante reacciones externas, likes, comentarios, seguidores, aprobación constante, sin darse cuenta de que cuanto más necesitan esa validación, más poder entregan a quienes la otorgan. Por eso resulta tan llamativo encontrar a alguien que no parece gobernado por esa necesidad. No porque ignore completamente las opiniones, no porque sea indiferente, sino porque ha aprendido a no depender de ellas para definir quién es. Ese tipo de estabilidad emocional genera respeto, y el respeto suele aparecer antes que la atracción, porque las personas admiran a quienes pueden mantenerse firmes cuando enfrentan presión. Piensa en cuántas veces has visto a alguien cambiar completamente de personalidad para agradar a otra persona. Cambian sus opiniones, cambian sus valores, cambian sus prioridades, cambian incluso sus límites, todo para evitar el riesgo de ser rechazados. Ahora piensa en alguien que permanece auténtico incluso cuando eso implica perder aprobación. La diferencia es evidente. Uno transmite necesidad, el otro transmite convicción, y la convicción siempre tiene más fuerza. Cuando una mujer percibe que no te derrumbas ante la falta de validación, empieza a verte desde otra perspectiva. Ya no te observa como alguien que busca ser elegido, empieza a verte como alguien que también elige. Y ese cambio psicológico es enorme, porque las dinámicas dejan de girar alrededor de la aprobación y comienzan a girar alrededor del respeto mutuo. Ella entiende que tienes estándares, que tienes límites, que posees una identidad propia y que no estás dispuesto a abandonarla simplemente para obtener aceptación. Eso no significa que seas frío, no significa que seas distante, no significa que no te importe nadie, significa algo mucho más poderoso, que tu autoestima no depende exclusivamente de factores externos, y esa característica suele ser una de las señales más claras de valor personal. Lo curioso es que muchos hombres desarrollan esta fortaleza después de pasar por experiencias difíciles, fracasos, rechazos, pérdidas, desilusiones, momentos donde descubren que no siempre recibirán el reconocimiento que creen merecer. Al principio, esas experiencias duelen, pero con el tiempo pueden producir algo valioso, la comprensión de que el valor personal no desaparece porque alguien no lo reconozca. Y cuando esa comprensión se vuelve parte de tu identidad, tu comportamiento cambia. Empiezas a caminar con más calma, a tomar decisiones con más claridad, a depender menos de la opinión ajena, a sentirte cómodo incluso cuando no todos están de acuerdo contigo. Y aunque tú puedas verlo simplemente como crecimiento personal, las personas a tu alrededor perciben algo mucho más profundo. Perciben seguridad, una seguridad que no necesita ser anunciada, una seguridad que no exige atención, una seguridad que no se construye sobre elogios, sino sobre una relación sólida contigo mismo. Por eso, cuando una mujer nota que sigues avanzando incluso después de una decepción, cuando observa que mantienes tu dignidad frente al rechazo, cuando ve que no persigues desesperadamente la aprobación de nadie, suele interpretar esa conducta como una señal de gran valor, porque entiende algo que muchas personas olvidan. La verdadera confianza no consiste en creer que todos te aceptarán, consiste en saber que estarás bien incluso cuando algunos no lo hagan. Y cuando un hombre alcanza ese nivel de estabilidad emocional, suele convertirse en alguien mucho más valioso de lo que él mismo imagina. Quizás todavía tenga dudas, quizás todavía vea defectos en sí mismo, quizás todavía sienta inseguridades ocasionales, pero ella ya está observando algo más importante. Está observando a alguien cuya identidad no se rompe
cada vez que el mundo deja de aplaudir, y esa es una de las señales más poderosas de valor que un hombre puede transmitir.